Y hermanas, Dios les continúe bendiciendo en esta hermosa mañana que el Señor nos ha regalado. Así que estaremos comenzando la escuela bíblica en esta mañana, así que les invitamos a ponerse de pie y vamos a invocar la preciosa presencia del Señor para encomendar la escuela bíblica al Señor como todos los domingos. Señor amado Dios, Dios de infinita misericordia, mi Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos aquí en tu casa, Señor, y también en los hogares, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, ministrando nuestras vidas por medio de la escuela bíblica, porque es una manera de adorarte y bendecir tu santo y bendito nombre, que es sobre todo nombre, Dios. Señor, manifiéstate, glorifícate de manera especial. Utiliza el recurso de esta mañana, nuestro hermano Rey Serrano, mi Dios. Eres instrumento tuyo, mi Señor, y que estemos prestos para recibir palabra tuya. Todo lo encomendamos a ti y lo ponemos en tus manos, porque tú conoces todo. Todo lo ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Continuamos, ¿verdad?, con la lección número 26, Esperanza y Justicia. El texto bíblico que se va a estar estudiando en esta mañana se encuentra en el libro de Job, capítulo 22, versículos del 1 al 6 y del 10 al 17. Dejo a nuestro hermano Rey Serrano con la escuela bíblica de esta mañana. Rey, Dios te utilice con poder. Que la paz de Dios sea con todos y con todas en esta mañana. Dios y Señor nuestro, te damos gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tú nos has convocado, Señor, en esta mañana maravillosa. Gracias por el pan que llega a la mesa, Dios. Gracias por la salud. Gracias por el trabajo. Gracias, Señor, porque en medio de los tiempos sabemos que tu Espíritu nos acompaña, nos cuida, nos protege y sobre todo nos da paz. Gracias, buen Dios. Te pedimos, Señor, de manera especial en esta hora, Dios, que tú arrojes una bendición especial sobre cada uno de los que ha podido llegar a este foro, Señor, a tu iglesia. Y permite, oh Señor, que los que vienen de camino aligeren sus pasos y guárdalos, Señor, con tu espíritu, para que nada les suceda, Señor. Gracias, Dios Santo, porque tú has preparado este banquete de tu palabra para nosotros, Señor. Así que gracias por preparar nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos entenderla, disfrutarla y sobre todo, Dios, vivir tu palabra, porque es palabra santa, palabra de ley y justicia. Gracias, Dios, por todo lo que haces en nuestras vidas y que como Job a veces de oídas te conocemos, pero ahora te hemos visto, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos en la lección número 26, el cierre de el expositor, el discípulo. Y esta es la última clase del trimestre y la última del expositor. Como saben, esta tercera unidad tenía por título Justicia y Adversidad. En esta unidad pudimos ver a través de los textos del Antiguo Testamento cómo la justicia de Dios se presenta, ya sea por cumplir sus leyes y estatutos, o ya sea por no cumplirlos. Esta justicia de Dios se presenta como un estilo de vida que nos traerá una vida buena, una vida fantástica o una vida triste y sin esperanza. También descubrimos que en la adversidad, en la tristeza, en la desesperanza, la justicia de Dios se nos presenta como un regalo, como un reglamento, no como un reglamento, perdón, o una ley, sino que descubrimos que la justicia de Dios se refleja en nuestra adversidad. Su infinito amor que nos conforta, nos pastorea, nos levanta y pone nuestro pie en roca firme y más aún nos restaura. Eso es lo que vamos a ver en esta lección de hoy.
La lección de hoy, esperanza de justicia, es una gran lección de cierre. Es como que hemos estado hablando en este trimestre de la justicia de Dios, de cómo la justicia de Dios puede confrontar nuestras vidas, puede hacernos que la obedezcamos o también puede pastorearnos, puede levantarnos. Así que vemos en esta justicia de Dios su infinito amor y vemos también que el Dios en el que creemos y adoramos no solamente nos levanta de la adversidad, sino que cuando nos mantenemos firmes en nuestra fe, supera nuestras expectativas. Y yo creo que la lección de Job es un excelente ejemplo de que Dios supera las expectativas humanas. Siempre y cuando nosotros confiemos y descansemos en Él. Esa es la clave en todo este asunto. Ya en el cierre de esta unidad y este trimestre, ley e historia, justicia, ley e historia, podríamos preguntar en esta mañana para romper un poquito el hielo, para ir pensando, sacarnos la modorra de levantarnos un domingo temprano. Así que la primera pregunta para este efecto sería, ¿alguien puede decirnos qué es la justicia de Dios o cómo después de un trimestre estar hablando de la justicia de Dios, alguien podría definirnos qué en sus propias palabras es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Alguien podría atreverse, aventurarse a decirnos qué es para usted la justicia de Dios? Hemos estado un trimestre hablando de justicia de Dios. ¿Alguien quisiera atreverse a decir qué es la justicia de Dios? O vamos a hacerla más fácil la pregunta. ¿Alguien podría imaginar o pensar cuáles son esas cualidades? A veces es más fácil definir por cualidades que dando una definición. ¿Cuáles son esas cualidades de la justicia de Dios o que definen la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios son reglas, son leyes, son ordenanzas. Les pregunto. Judith me dice que sí, que son reglas, son leyes, son ordenanzas. La justicia de Dios es esa acción que Dios tiene con nosotros, que nos mira con amor a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nosotros las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Dios nos mira con ojos piadosos y ojos de amor. Eso también es justicia de Dios. O sea que podemos decir que la justicia de Dios es todo lo que Dios espera que nosotros hagamos, que es la obediencia a Él, ¿verdad? Y simultáneamente es esa manifestación de su amor en nosotros, que a pesar de que a veces lo obedecemos, nos trata con justicia y no nos manda un rayo que nos incinere, ¿verdad? Aunque a veces no lo merecemos. Así que esa también es la justicia de Dios, su amor, su cariño, su deseo de restaurarnos es también la justicia de Dios. ¿Y cómo nosotros implantamos justicia en ocasiones? Vamos a ver el caso de Job de hoy. La lección de hoy es sumamente interesante en este asunto de aplicar la justicia de Dios. Vamos a ver los objetivos en la próxima imagen, por favor. Los objetivos. Y tenemos 3 objetivos importantes. Comprender la importancia de la oración como un espacio para dejarse curar por el Espíritu de Dios. Y en este objetivo vemos que alguien podría decirme cuál es el momento más importante en nuestros momentos de oración. Cuando nosotros vamos al Señor y oramos y le decimos, mira Dios, tengo este problema, tengo esta situación, me pasa esto, lo otro. Dios, 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 Dios. ¿Cuál es la parte más importante del proceso de oración? ¿Alguien sabe? Lo vamos a ver, a Job tuvo que decírselo. Y a nosotros de vez en cuando también hay que decírnoslo. ¿Alguien sabe cuál es el momento más importante del proceso de oración? Cuando nos callamos. Cuando nos callamos. Cuando nos callamos y entonces decimos,
Dios, espero tu respuesta. Regularmente, cuando estamos esperando la respuesta de Dios, ya nos toca levantarnos para irnos. Y salimos corriendo del sitio y nos vamos. No esperamos la respuesta de Dios. Esa es la parte más importante. Mire, recuerde que Dios conoce todo. Nuestros anhelos, nuestras preocupaciones, nuestros quitasueños, nuestros desvelos. Nosotros los llevamos en oración para afirmar todos estos sentimientos que tenemos. Así que la parte más importante es cuando nos callamos, abrimos nuestra Biblia y decimos, aquí está la respuesta de Dios. Aquí está la respuesta de Dios. Cuando hacemos silencio, ¿verdad? Ese es el momento más importante. Así que vemos que en el pasaje de hoy Dios le dice a Job, escucha que yo hablaré. Escucha que yo hablaré. La oración es ese espacio de diálogo. Es un espacio de diálogo, no de monólogo. Dios, 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 Dios. En donde Dios responde nuestras preguntas, entiende lo que nos pasa, nos sana, donde descubrimos que esto que pasamos o sufrimos no lo ha permitido Dios, pero que Dios está acompañándonos para que no pasemos por pruebas más fuertes que las que podamos soportar. El segundo objetivo nos dice definir la justicia de Dios como una manifestación de su gracia y amor. Muchas veces vemos la justicia de Dios y pensamos en el libro de Éxodo, cuando todos aquellos murmuraban de Dios, de Moisés y de Dios, y Dios los puso a todos frente a la casa, a la tienda de cada uno, abrió la tierra y se los comió, ¿verdad? Uno dice, esa es la justicia de Dios. Fulminado todo el mundo. No, no, no. Vemos la justicia de Dios que va más allá de este imagen de un Dios castigador. Vemos un Dios perdonador. Vemos esa justicia que se manifiesta en su amor. El tercer objetivo nos dice ayudar a otros a entender que Dios nunca nos deja desamparados. Yo creo que de los objetivos este es uno de los más importantes. La oración y no dejar desamparado. Nosotros debemos llevar a las personas, sino que Dios los defiende, los cuida y muestra su justicia aún por encima de las adversidades. Debemos dejarles saber a las personas lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Lo que pasa es que muchas veces sucede que nosotros vemos lo que Dios hace en nuestras vidas y lo tomamos como un evento del azar, la suerte, algo que pasó, una casualidad, y no vimos la mano de Dios actuando. Y por eso nos pasa que muchas veces ni somos agradecidos, ni transmitimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Estamos tímidos, dejando saber lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vamos a la diapositiva 3, por favor, que habla del texto áureo. Los que tienen el expositor lo tienen por allí. El texto áureo. ¿Alguien que nos pueda leer ese texto áureo? Michelle, ¿tú puedes leernos ese texto áureo ahí? Ciertamente dije cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, las cuales jamás podré comprender. ¿A qué texto bíblico se le parece esta afirmación que hace Job? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas maravillosas que tú no conoces. Y miren que Job se estuvo quejando desde que empezó el libro, ¿verdad? Hasta que casi hasta el 38, hasta el capítulo 38 que Dios le dio. Escucha, ahora yo voy a contarte a ti, ¿verdad? Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vea que lo que está diciendo Dios aquí y Job allá no es lo mismo te amo Goyo que te amo Goyo. No es lo mismo con violín que con guitarra, como dice la hermana Antonia, ¿verdad? Así que
No es lo mismo cuando usted dice voy para las cataratas del Niágara, que se ven bien bonitas en las imágenes que uno busca en internet, a cuando vas llegando por la carretera y ves todo ese vapor de agua que se va formando y llegas allí y ves tanta agua. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. La grandeza de Dios se queda corta a lo que podamos imaginar o pensar. Job habló de las grandezas de Dios, pero él no conocía los detalles detrás de la grandeza de Dios, ¿verdad? Job no podía ver todos esos detalles. Vamos al vocabulario, por favor, próxima diapositiva. El vocabulario. Tenemos en el primer vocabulario la oración y la definición está allí en su expositor, pero yo le voy a preguntar a alguien que se anime a contestarnos qué es la oración para usted. ¿Qué es la oración? Alguien que se anime. Edgar, ¿te animas? ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. Doñé, ¿te animas? ¿Tienes alguna otra cosita? A pedirle, sino también a darle gracias por todas las bendiciones, por todos los que Él nos da, por nuestra vida, por nuestra salud, por nuestra salvación. Y a Dios hablamos con confianza, sin temor. Él no escucha. Él no escucha todo lo que tú quieres decir. Tiene ese oído compasivo para escucharnos y luego nos dará sus respuestas. Así mismo es. En ese lugar en donde, mira, hay una manita más allí. Gracias, Michelle, gracias. Buenos días, Señor le bendiga. Yo entiendo que oración es pedir algo a favor de uno o de otros. En este caso, ¿verdad? Estamos viendo Ucrania, ¿verdad? En este caso, Ucrania, estamos viendo porque el Señor se mueva, ¿verdad? Haga algo en favor de nuestros hermanos, de las personas que no conocemos. No siempre hacer una oración para nosotros, sino para otros. Para paz, justicia, ¿verdad? Yo entiendo que es eso, oración. Ok, ese espacio, ese momento en que nos encontramos en la oportunidad de hablar con alguien que, como decía la pastora en su sermón de la semana pasada, es un oyente que está atento a lo que nos está diciendo. Es un oyente que no nos juzga. Es un oyente que no te está hablando como hacen las personas que dicen, oye, pero eso que tú hiciste está mal. Eso está fuera de orden. No, tenemos un Dios que nos escucha, que mira lo que le decimos, que podemos interceder por otros, que le damos gracias por lo que tenemos, que muchas veces lo tomamos por sentado, ¿verdad? Nosotros abrimos los ojos y decimos, oh, salió el sol como todos los días. Qué bueno, otro día más de vida. Pero en ese proceso hay algo más que eso. Y la próxima definición es mis ojos te ven. Y yo le pregunto en esta mañana, ¿alguien ha visto a Dios? Los antiguos decían que nadie podía ver a Dios y continuar vivo. O sea, ver a Dios era sinónimo de morir. Pero yo le pregunto en esta mañana, ¿alguien de ustedes ha visto a Dios? ¿Puede usted ver a Dios, su justicia y su amor en la adversidad? ¿Alguien ha visto a Dios? En esta mañana yo le pregunto. El apóstol Pablo decía que las personas del mundo, los paganos, los que no creen, no tienen excusa cuando llegue el día del juicio final. Porque Dios se ha manifestado desde el inicio de la creación en todo lo que vemos. Así que nadie puede decir que no ha visto a Dios, aunque sea de oídas, como decía Job. Si usted se va por ahí, por esas carreteras, esos campos hermosos, y se va por la ruta panorámica y ve todas esas montañas, usted tiene que decir que usted ha visto a Dios. Pero también tengo que decirle que cuando está en el pozo de la enfermedad, cuando está en la adversidad, cuando está sufriendo, ahí es que usted ve a Dios. Usted ve a Dios. ¿Alguien ha visto a Dios en esta mañana?
Vamos a la próxima diapositiva, por favor. Vamos a la introducción. En el 1929 y el 1930 del siglo pasado, los que somos de los fronterizos, sabemos de lo que es el siglo pasado y lo que es este otro, ¿verdad? Ocurrió una crisis económica que se conoció como la Gran Depresión. En ese momento histórico, los que eran pobres se volvieron muy pobres. Pero el que vive allá abajo, en el sótano, el que vive pobre, sabe cómo vivir pobre. Un poco más pobre no hace mucha diferencia, ¿verdad? Pero los que eran muy ricos lo perdieron todo. Todo. Cuentan las crónicas de este evento que muchas de las personas muy ricas, al verse sin dinero, se lanzaron de sus flamantes departamentos en edificios lujosos, pues no podían aceptar todo lo que habían perdido. Por causas diferentes a esta, hubo un hombre llamado Job, que lo perdió todo menos su fe en Dios. Y este libro es presentado como un diálogo poético, compuesto por relatos en prosa, que trata el asunto teológico de la correlación entre el sufrimiento humano y la justicia de Dios. Es interesante mencionar que aunque este libro forma parte del Tanat hebreo, el personaje de Job no era judío. Él era de la región de Uz, entre Idumea y Arabia. Así que mirar el libro de Job desde la óptica nuestra resulta un poco complicado, por no decir difícil, ya que es complejo explicar las causas que podrían existir para que a una persona buena le sucedan cosas malas. Por eso, en los amigos de Job, la mentalidad hebrea, que ellos sí tenían mentalidad hebrea, trata de dar una explicación fundamentada en el pecado que pudo haber cometido Job o sus hijos, pues para el judío las calamidades que nos acaecen son producto del pecado. Aún dentro de toda su calamidad y el estar enmarcado dentro de este conflicto entre mi desgracia y mi pecado, Job experimenta un cambio radical en su vida que redefine su relación con Dios y por ende su espiritualidad. Job reconoce con gran humildad que el dolor lo llevó a asumir una actitud desafiante, irreverente y hasta necia frente a Dios. Asimismo acepta que profirió palabras infundadas acerca de cosas que no comprendía. Cuando estamos frente al dolor y el sufrimiento, es común pensar cosas sobre Dios, la vida, la fortuna, que podrían poner nuestra espiritualidad a prueba. Y muchos podríamos fracasar en el examen de espiritualidad. En el primer jamaquión, tiramos la toalla. Hace unas semanas, ya casi un mes, un joven que conocemos perdió la vida a causa de manera trágica porque fue asesinado. Y ¿cómo le explica a una madre cómo es el sufrimiento de perder un hijo baleado en la calle? Fueron aquellos días en donde estaba lloviendo mucho y el chico fue asesinado el sábado en la noche, esa noche que estaba lloviendo demasiado. Y para una madre, imaginar el cuerpo tirado de su hijo baleado en la lluvia por más de una hora no es algo alentador. Así que ante el sufrimiento, un sufrimiento tal, es posible que nosotros reneguemos de Dios. Es posible que en nuestro sufrimiento se ponga a duda nuestra espiritualidad. Lo que pasa es que a veces vivimos por mucho tiempo vidas muy buenas y no nos damos cuenta de que estamos en un mundo caído y que la casualidad le cae a cualquiera. Al final, Job logró entender que la justicia de Dios está presente en medio del sufrimiento humano como apoyo y consuelo. Entonces,
Sorpresivamente, Job confiesa que en el quebranto sus ojos lograron ver a Dios con claridad, cuando antes lo conocía por referencia. Para Job, que es el tercer punto de la introducción, Job sabía que sus riquezas habían venido de Dios. ¿Alguien recuerda qué dijo Job cuando perdió todo? ¿Alguien lo recuerda? Esa frase es fundamental y maravillosa. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿Cuántas veces cuando tenemos un jamaquión de salud, un jamaquión de adversidad, nos atrevemos a decir Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito? Así que Job sabía que todo lo que él tenía provenía de Dios y que todo era de él. Las acusaciones de sus amigos que le querían hacer pensar que su pecado era la causa de toda su desgracia, le hubieran impedido conocer al Señor, conocer su acompañamiento, conocer su amor y su poder sanador. Si por sus amigos hubiera sido, Job hubiera tenido una crisis profunda de fe. Vamos al análisis de la escritura, vamos a leer el texto. Alguien que nos pueda leer, está en el expositor, está en el libro del discípulo, alguien que tenga su Biblia, alguien que nos pueda leer el texto que vamos a examinar esta mañana. Y lo vamos a leer en pedacitos para poder ir discutiéndolo. Vamos a leer, Judith, por favor, los versos del 1 al 6. Del 1 al 6. En versión popular, sí, por favor. Job, ahora sí. Job 42, del 1 al 6. Yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia? Sí, ahora. Ay, me perdí. Mostrando así mi ignorancia. Yo estaba hablando de cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Tú me dijiste, escucha, que quiero hablarte. Respóndeme a estas preguntas. Hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por eso me retracto arrepentido, sentado en el polvo y la ceniza. Gracias, Judith. Antes que sueltes el micrófono por allí, vemos que en esta lección Job aprende quién es Dios, cómo es su justicia y en qué consiste su acompañamiento. Para él, Dios es un misterio que trasciende los entendimientos humanos. Y en el primer verso nos dice unos atributos importantes de Dios. En el verso 2 particularmente. ¿Qué nos dice de los atributos de Dios? ¿Cómo es Dios? Te dice dos atributos de Dios que son importantes. Que tú puedes todo. Dios es omnipotente. Job en su adversidad reconoce que Dios es omnipotente. Dios lo puede todo. ¿Y el otro punto cuál es? Que no puedas realizar. Que no hay nada que no pueda ser oculto a sus ojos. Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Dios no solo lo sabe todo. No solo Dios lo puede todo, Dios lo sabe todo. Así que reconoce además en el tercer versículo, en ese mismo versículo 2, que los planes de Dios están más allá de su comprensión. Y créame, a veces nosotros vamos por la calle y en nuestros juicios y nuestros marcos intelectuales vamos poniendo la etiqueta a todo. Mira este cómo es, mira este cómo es, mira este cómo es. Pero Dios nos ve como somos. Dios nos ve sin etiquetas. Para Dios no hay marcas favoritas, no hay Goya, no hay casera. Somos hijos de Él y Él nos ve como somos, ¿verdad? Así que Job confiesa que su limitado entendimiento le hizo ver las cosas empañadas.
Y yo les pregunto en esta mañana, ¿alguien sabe cómo funciona ese flamante vehículo que usted conduce? No. Yo lo único que sé es que le tengo que echar gasolina y que tengo que asegurarme de que tenga agua. Nada. Y yo les pregunto en esta mañana, ¿alguien sabe cómo funciona ese celular último modelo que usted tiene? Que lo toca aquí, lo poncha allá, hace esto, hace lo otro. ¿Alguien lo sabe? Tampoco. Pues mire, así era que vivía Job, hasta que Dios le dijo, ve, cállate y contesta estas preguntas. Es como si Dios le hubiera dicho a Job, en este momento dime cómo funcionan las válvulas de tu carro, cómo es que eso sube de una forma sincronizada para que eso produzca una combustión y hace que se mueva el vehículo. Ah, dime tú. Perdón. Es nuestro piloto el que ya no está. El piloto y el mecánico. Y el mecánico de nuestras vidas, ¿verdad? Vamos un momentito a Job 38. Los que tengan Biblia electrónica, rapidito Job 38. Job 38. Alguien que lo pueda leer, Job 38. Los primeros versos solamente es para... Job 38. Tírate hasta el 5. El 5. Hasta el 7, del 1 al 7. Del 1 al 7. Jehová convence a Job de su ignorancia. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó tus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso sus piedras angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¡Uy, Dios mío! ¡Qué hermoso! ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú que me estás preguntando tanto? Cuando yo puse la tierra, cuando la firmé, cuando puse sus medidas. Para esta clase estaba buscando el asunto de la gravedad para traer algo que los impactara. Y me quedé impactado yo. No podía traer algo simple de la gravedad porque es algo tan complejo. Y nosotros le preguntamos a Dios, ¿por qué estoy aquí enfermo? ¿Por qué mis amigos no me ayudan? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Ah? Entonces, mire que al orar, Job llega al momento más importante cuando esperamos la respuesta de Dios. Llegamos a Dios en oración con un problema, una situación, una inquietud. Y muchas veces oramos 2 minutos y seguimos caminando. Nos levantamos y decimos, gracias Dios, qué bueno eres. Y el sol y ya me tengo que ir porque tengo un sueño que si me quedo en la cama me sigo durmiendo. Y no escuchamos a Dios. O estamos todo el día en oración. Hay veces que estamos todo el día en oración. Mientras trabajamos, mientras hacemos compras, mientras vemos televisión, pero no nos paramos a escuchar a Dios. Estamos todo el día exponiendo situaciones a Dios, pero no escuchando a Dios. Así que Dios tuvo que decirle en ese verso 38, cállate, escucha que quiero hablarte. Vemos que entonces que Job dice que de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Conocemos todos de referencia a Dios, pero no tenemos ese nivel de entendimiento, ¿verdad? En nuestras oraciones vamos llevándole al Señor y cuando escuchamos su respuesta, Job se va transformando y comienza a mirar su situación desde otro ángulo, hasta que surge algo sumamente sublime. Usted, yo y Job descubrimos la presencia tangible de Dios.
La ceguera culmina, la incomprensión es superada y la justicia retributiva es descartada. Es decir, ya Dios no me castiga, Dios no me señala, porque Dios me ama. Interviene el Espíritu del Eterno que nos hace ver al Señor en la crisis. En el verso 6 nos dice unas cositas muy interesantes. Yo se los voy a... Por eso me retracto, y la palabra retracto es importante. Arrepentido y sentado en el polvo y la ceniza. Y yo les pregunto en esta mañana, si los amigos de Job lo estaban acusando de que todo lo que le había sucedido era por causa de su pecado. Si los amigos de Job le habían dicho todo el tiempo que lo que le había ocurrido era por causa de su pecado, Job se estaba arrepintiendo de su pecado. Job estaba retractándose, estaba arrepentido por su pecado. ¿O por qué estaba Job en esta condición de su corazón? ¿Por qué? ¿Por qué estaría Job arrepentido? ¿Por qué se estaría retractando? Por lo mismo que nos pasa a nosotros. Porque en nuestra adversidad también en ocasiones tenemos crisis de espiritualidad. Y Job había pasado por una crisis de espiritualidad profunda. Y me encanta cuando él va perdiendo todo. Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito, hasta que le toca su cuerpo. Y todos decimos, bueno, aquí estamos bien, estamos vivos, tenemos otro día, hay salud, podemos dar para adelante y lo que se perdió lo recuperamos y tenemos una actitud positiva hasta que nos toca el cuerpo. Ahí se pierde la esperanza. Entonces decimos, ahora no puedo trabajar, ahora no puedo hacer esto, ahora no puedo seguir adelante. Y más aún, siempre tenemos ese pensamiento que estoy a un paso de la muerte. Cuando nos toca el cuerpo, ¿verdad? Así que Job se retracta de lo que le dijo a Dios, se arrepiente de lo que le dijo a Dios. Entonces vemos que Job se había sentado al inicio de la historia en ceniza para aliviar ese rash que le había dado, ese eczema, pero ahora el polvo y la ceniza representan arrepentimiento. Ese verso era bien importante. Representan arrepentimiento. Ya no estoy sentado en la ceniza porque estoy dolido, porque estoy enfermo, porque estoy maltratado, no. Ahora es porque estoy arrepentido. Hay unos versos que son una transición al verso 10 y me gustaría leerlos rápidamente, si alguien los puede hacer, los versos del 7 al 9, 7, 8 y 9, alguien que pueda leer esos versos, es simplemente para ponernos en contexto con el verso 10. 7, 8 y 9 de Job, Job 42, 7, 8 y 9. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora, pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él entenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud con mi siervo Job. Fueron pues Elifaz el Temanita, Bildad Suita y Sofar Naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Mire, los 3 amigos no hablaron correctamente de Dios. Y es interesante, por lo que vamos a decir más adelante, estoy en tiempo, no hablaron correctamente y Dios les puso un castigo, una penitencia.
Y como diríamos en el mundo secular, le salió un poquito caro, porque tenían que matar unos cuantos toritos, ¿verdad? Y tenían que llevar este holocausto y que Job orara por ellos. Y que Job orara por ellos. Y les dice el Señor: mi siervo Job orará por ustedes y yo aceptaré su oración y no les haré ningún daño, aunque se lo merecen, por no haber dicho la verdad acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Y esto es casi como si fuese una imagen del Nuevo Testamento, cuando Jesús se estaba confrontando de continuo a los fariseos. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Vea que estos amigos de Job, que representan al pueblo judío o la manera de pensar del pueblo judío, son una imagen de lo que serían eventualmente los fariseos, señalando, hablando de un Dios castigador, hablando de un Dios exclusivista. Así que Dios dice: hagan esto para que yo no los vaya a coger con ustedes. Y Job oró por ellos. Vamos a los versos 10 al 17, que son los que cierran el epílogo de esta historia, que son los textos que quedan. Ok, versos 10 al 17. Después que Job oró por sus amigos, Dios le devolvió su prosperidad anterior y aún le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Entonces fueron a visitarlo todos sus hermanos, hermanas y amigos, y todos sus antiguos conocidos, y en su compañía celebraron un banquete en su casa. Le ofrecieron sus condolencias y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor le había enviado, y cada uno de ellos le dio una cantidad de dinero y un año. Dios bendijo a Job en sus últimos años más abundantemente que los anteriores. Llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También tuvo 14 hijos y 3 hijas. A la mayor la llamó Yemimá, a la segunda Kesia y a la tercera Keren Apuk. No había en todo el mundo mujeres tan bonitas como las hijas de Job. Su padre las hizo herederas de sus bienes junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y murió a una edad muy avanzada, llegando a ver a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Y de todo lo que Dios le devolvió a Job, y de todo ese catálogo de cosas que Job obtuvo por su fidelidad a Dios, la clave de todo eso está en el verso 10. Los demás son un catálogo. La clave está en el verso 10. Después que Job oró por sus amigos, Dios le devolvió su prosperidad anterior. Este es el cierre de la clase. Estamos hablando por todo un trimestre de justicia, ley e historia. Cuando Job hace justicia por sus amigos, Dios lo restauró por completo. Cuando Job ora por sus amigos, entonces Dios lo restaura. Job necesitaba perdonar a sus amigos para poder ser restaurado. Vamos a repetirlo. Para ser restaurado, Job necesitaba perdonar a sus amigos. Y esta es una de las aplicaciones más importantes del leccionario. La justicia de Dios se realiza, la justicia de Dios se realiza cuando nosotros alcanzamos la justicia con los que nos rodean en el ambiente que nos encontramos y a pesar del ambiente en que nos encontremos.
La justicia de Dios se realiza cuando nosotros alcanzamos la justicia con los que nos rodean en el ambiente que nos encontramos y a pesar del ambiente en que nos encontremos. Job no podía pasar al próximo nivel de la justicia de Dios si él no podía tener esa misma justicia con sus amigos, a pesar de que Job todavía no había sido restaurado. Eso me acuerda Hebreos 11. Todos los que murieron por fe, sin ver la patria que esperaban llegar. Job, sin ser restaurado, perdonó a sus amigos. Entonces vino la restauración. Que nos recuerda el Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Vamos a las aplicaciones, por favor. Una de las inquietudes humanas más profundas es el sufrimiento. El budismo dice que una de las interrogantes más grandes que crea el budismo es por qué el ser humano sufre. ¿Por qué el ser humano sufre? Y el libro de Eclesiastés nos recuerda que la vida es un sufrimiento y una carga pesada que llevan las personas. El que no se ha leído el libro de Eclesiastés, dése la vueltita, que ese libro está bueno. Bueno. El tema del sufrimiento humano es uno de los temas más estudiados por pensadores, filósofos, teólogos y por la gente común en la calle. Todo el mundo dice, porque este sufrimiento que él ha caído, ¿por qué él ha caído esa enfermedad? Una persona saludable, una persona joven. El tema del sufrimiento humano, particularmente cuando nosotros conocemos gente buena que sufre enfermedad, persona que los coge el cáncer y los ataca y no los suelta, como un perro rabioso. Y muchas veces las personas dicen, estoy sano. Y un año más tarde tienen un cáncer más agresivo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué el ser humano sufre? Vemos cuando hay gente que sufre por ansiedad, gente que está triste, y no saben cómo recuperar el ritmo de su vida. Y aún ante la misma muerte, sufrimos. Uno de los versos más lindos que me encanta ese verso es, y Jesús lloró. Y Jesús lloró, ¿verdad? Una de las aplicaciones de hoy es que Dios está al lado del que sufre. Si descansamos en Él, veremos su presencia alrededor nuestro de diversas formas. Sea alguien que ora por ti. Cuando yo tuve mi crisis de salud, yo tenía una hermana que me llamaba a casa todos los días. Te llamo para orar por ti. Y no voy a robarte más tiempo que el que es de la oración. Y me llamaba y oraba por mí. Rey, espero que estés bien, que pases tu crisis. Y enganchaba. No quería saber qué me dijo el médico, no quería saber. Llamo para orar por ti. Esa es la presencia de Dios. Sea alguien que pasa por el lado tuyo y te da una palabra de aliento. Ahí vemos a Dios. Una palabra de fe. Alguien que te lleva un plato de alimento, que te gusta comer cuando estás mal. Alguien que te da un abrazo cuando estás en adversidad. Pero tenemos que descansar en el Señor. Job tuvo espacios para llevar su queja y todos tenemos espacio para llevar nuestras quejas. Dios, no lo entiendo. Dios, no sé qué pasa. Dios, ¿por qué pasa esto? Pues somos personas. Dios, no lo entiendo. Pero a diferencia de los amigos de Job, la iglesia está llamada a acompañar. La iglesia está llamada a dar esperanza. Sea esperanza para sanidad o sea esperanza para vida eterna. Nuestros cuerpos son temporales.
Y como dice la Biblia, son como la flor del campo que en la mañana florece, pero en la tarde el viento caluroso y seco la marchita y la hace morir. La iglesia es el cuerpo terrenal de Cristo y está para acompañar y ser solidario con el que sufre, aun cuando en nuestra humanidad la enfermedad y la muerte sea un misterio para nosotros. Pero creemos en uno que en la cruz venció a ambas cosas. La iglesia está allí para acompañar, no para juzgar, para acompañar. Veamos la próxima diapositiva, por favor. Pero para descansar en el Señor es necesaria la oración. Para descansar en el Señor es necesaria la oración. Cuando estamos en la queja, cuando estamos en la interrogante, cuando estamos en la inquietud de no saber lo que pasa, al orar, Dios nos pone en el descanso de Él. Y cuando estamos en el descanso de Dios, entonces vemos la presencia de Dios. Estoy seguro que si estamos quejándonos y alguien nos llama, ahí viene esta llamar otra vez. Que mucho llama, ¿verdad? Pero cuando estamos en el descanso de Dios, vemos la presencia de Dios. Dios es tan solidario que se hizo ser humano. Dios se humanó para comprender en su propia humanidad el sufrimiento de las personas. Dios, quien tenía el control sobre la vida y la muerte, sobre el mundo y su plenitud, se hizo carne para entender al ser humano desde la perspectiva humana. Para que entendiéramos, para que confiáramos, para que supiéramos, para que descansáramos de que Él sabe lo que se siente estar vivo. Y teníamos un amigo que partió con el Señor, Víctor, y cuando vieron la película La Pasión, el pastor Cedeño fue con un grupo de hermanos a verla, y cada vez que le daban un latigazo a Cristo, él decía, ya no le den más, ya no le den más, no tienes que darle más. Y yo imagino que ese dolor humano, Cristo lo sintió para sentirse solidario con nosotros. Dios no nos salva desde la gloria de los reinos de este mundo, sino desde el sufrimiento y la solidaridad. Jesús transforma el sufrimiento y el dolor en una nueva oportunidad de vida y sanación. El triunfo de la resurrección es la nueva vida en Cristo. No podemos negar el sufrimiento y que tampoco hay una explicación racional del por qué a la gente buena le pasan cosas malas. Como ya hemos dicho insistentemente, el sufrimiento humano no es el pago divino por el pecado. Hoy quien sufre tiene el regalo de la consolación en Cristo. Y esta es la verdadera prosperidad. No son todas las vacas que tuvo Job. No fueron todos los hijos. Yo estoy seguro, sin temor a equivocarme, que fueron los 140 años que Dios le dio a Job de vida. Era ver su cuerpo restaurado. Era verse levantado. Era verse que ya no tenía dolor, que ya no tenía sufrimiento. Porque todo lo demás no tiene ningún valor. Así que esta es la verdadera prosperidad, que nada tiene que ver con riquezas materiales, sino con la posibilidad de experimentar y ver a Dios en la angustia y en todas las cosas que nos rodean. Dudas, preguntas, nebulosa oscuridad, preocupación, comentarios, algo que les inquiete, algo que quieran compartir. Este es un foro abierto. Pues pasemos a la oración final. Pasemos a la oración final entonces. Y damos gracias a Dios por su palabra. Oración final. Judith, ya que tienes el micrófono, gracias Judith, gracias. Nosotros acompañamos a Judith y luego hacemos una breve oración por las ofrendas, Judith. Al final una breve oración por las ofrendas y por los hermanos que nos acompañan. Adelante.
oh Dios de justicia y paz. Gracias por tu consuelo en los días de angustia. Tu espíritu conforta nuestras almas. Es como un bálsamo refrescante que cura el corazón herido. De ti y solo de ti hemos recibido bondad, compasión y vida. En nuestras angustias nos has socorrido y sanado. Asimismo, buen Dios, Dios nuestro, danos las fuerzas para luchar a favor de la justicia y cuidar de los demás en el tiempo de crisis. Permite que vivamos y practiquemos un evangelio de amor y solidaridad con los que sufren. Señor, siguiendo tus pasos, cambiaremos al mundo para que sea un lugar de bien. Gracias por este ciclo de lecciones. Ayúdanos, oh Dios, a no echar al olvido lo que tu palabra nos ha enseñado en este trimestre. En el nombre de Jesús, amén. Padre Santo y Dios bueno, en esta hora, Dios Todopoderoso, estamos delante de ti, presentando las ofrendas, Señor, que se han recogido en esta mañana, Padre. Que sirvan, Dios Todopoderoso, para continuar esparciendo tu palabra por el mundo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Sabemos, Señor, que no nos podemos librar del sufrimiento hasta que tu Hijo venga por nosotros, Señor. Pero permítenos, Señor, utilizar el sufrimiento como herramienta para que el mundo vea, Dios, lo que tú puedes hacer. Que tú puedes, Señor, consolar, sanar, levantar aún en medio del mayor sufrimiento, Dios Todopoderoso. A ti, Señor Dios, oramos porque tú eres el único, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No, porque eso es a la déjame decirle, espérate.